Hola, buen día. Mi nombre es Agustín Picolín. Yo voy a dar una charla, tratar de hablar de síncope para el curso superior de cardiología de Santa Fe. Eh, Hablar de síncope siempre es multifactorial, siempre lleva mucho tiempo, tiene múltiples abordajes. Eh, Creo que los dos grandes o tres grandes problemas del síncope son primero errores en la definición, en el concepto de lo que es síncope, que nos termina llevando al segundo error, que es un uso inadecuado de las herramientas diagnósticas, complementarias e interconsultas. Y, independientemente de esto, el problema más grande del síncope es que los pacientes, pese a que sean benignas, las causas que lo llevan les altera profundamente la calidad de vida y muchas veces no les podemos devolver esa calidad de vida que teníamos previa a iniciar los eventos sincopales. ¿Qué objetivos tenemos de la charla de hoy? Eh, Como había dicho recién, tener en claro la definición, que es síncope, para que a partir de ese concepto podamos tener un abordaje adecuado, reconocer la epidemiología de la patología, cómo vamos a evaluar a los pacientes con síncope, eh, qué manejo vamos a tener con estos pacientes y estratificación de riesgo, las recomendaciones especiales para los pacientes con síncopes y cuál es el pronóstico del paciente que presenta síncope. Eso obviamente va a depender si es un paciente, son pacientes que la causa es eh, neuronal o sea, el síncope reflejo o intolerancia ortostática versus el paciente con alguna comorbilidad que tengamos que solucionar. Síncope, ¿qué es? Pérdida transitoria de la conciencia. Tenemos que tener bien claro qué es la conciencia para definir qué es una pérdida transitoria. Esa pérdida transitoria de la conciencia no tiene que estar precedida por un traumatismo. O sea, el paciente puede presentar un traumatismo posterior a la pérdida de conciencia y del tono postural, pero no ser el traumatismo lo que llevó al estado de pérdida de conciencia, porque ahí estaríamos fuera de la definición de síncope. La recuperación tiene que ser rápida, espontánea y completa. Habitualmente se recuperan en menos de 5 minutos. La recuperación es completa y es espontánea, o sea que no es asistida. El paciente, por el simple hecho de perder el tono postural, vuelve a recuperar la conciencia. ¿Por qué? Porque el mecanismo del síncope es un bajo flujo, una hipoperfusión cerebral. Eh, Tener en cuenta que si no es rápida la recuperación, aquellos pacientes que tienen pérdida de conciencia, lo encuentran en el domicilio y recién logran recuperar la conciencia en el hospital, eh, la recuperación tan tardía habitualmente no es de causa, no es un síncope lo que estamos hablando, salvo que el síncope haya llevado un traumatismo de cráneo maligno que pudo haber generado una pérdida de conciencia tardía, prolongada y recuperación lenta. Saber que dentro de las causas de síncope que ahora vamos a hablar, existen otras que llevan a una pérdida transitoria, como ser una hipoglucemia, el síncope, pseudosíncope, que es el psicogénico, medicamentoso, o drogas o alcohol, que la recuperación es lenta, que no es espontánea la recuperación porque requiere que hagamos algo, por ejemplo en la hipoglucemia. Esos pacientes no entran dentro del cuadro, dentro del catálogo de grupos de síncope. Definiciones son muchísimas. Pero bueno, hablamos de síncope, de lo que es pérdida de conciencia, de lo que es una pérdida transitoria de conciencia, lo que es el presíncope, pacientes que no llegan a tener la pérdida de conciencia, pero tienen todos los síntomas presincopales, síncopes de causas inexplicadas. Síncope de causa inexplicada es cuando se hicieron todos los estudios no invasivos, historia clínica, examen físico, electrocardiograma, y no se encontró una causa, ese es un síncope de causa no explicada todavía. Y después, una vez que el paciente que realmente corroboramos que ha tenido una pérdida de conciencia transitoria, recuperación rápida, espontánea y completa,
debido a una hipoperfusión cerebral. Siempre que tengamos esto vamos a pensar en dos grandes tipos de síncope, que es la intolerancia ortostática, digo, el síncope con hipotensión ortostática, que se debe a una disautonomía, o los síncopes reflejos. Los síncopes reflejos en los cuales entran el vaso vagal. El síncope reflejo es por vasodilatación, bradicardia o ambas de las dos. Entra el síncope vasovagal, el carotidio o el situacional o el POTS, la taquicardia postural ortostática. Tener entonces en claro que si cumple criterio de definición hay que ir a pensar en dos tipos de síncopes, grandes síncopes sin enfermedades estructurales, son aquellos pacientes que no tienen comorbilidades, el electrocardiograma nos da normal, el examen físico es normal, todos los laboratorios son normales, entonces pensamos que o fue un síncope reflejo o fue un síncope por hipotensión ortostática. Y después entra el grupo de pacientes con comorbilidades, por ejemplo, los síncopes de causas cardíacas, o sea, estructurales o arrítmicas. Vamos a dividirlo claro. Tenemos una sospecha de pérdida transitoria, no es, estamos hablando, definiendo realmente cómo vamos a actuar ante un paciente en el cual tuvo un evento de sospecha. Si no es pérdida transitoria, ya sea porque no perdió la conciencia como en el psicogénico, o porque la pérdida de conciencia no fue transitoria, fue muy prolongada, como por ejemplo el traumatismo, no está dentro del grupo de pacientes que nosotros vamos a seguir, porque no es una causa cardiovascular la que tiene que, o una etiología, y por ende el abordaje del cardiólogo no tiene tanta injerencia en estas patologías. Después, si tenemos una pérdida transitoria de la conciencia, vamos a las causas sincopales y no sincopales. Y dentro de las no sincopales, como habíamos hablado, eh, entraría, por ejemplo, la epilepsia, hipoglucemia, drogas, alcohol, que la pérdida es transitoria, sí, pero fue prolongada o no tuvo una recuperación espontánea o no fue completa la recuperación. Entonces ahí tampoco tenemos nosotros los cardiólogos injerencia. Y nos queda por último que el paciente que cumple todos los criterios fue transitorio, se recuperó rápido, todo lo que ya venimos charlando, es un paciente con síncope. Ese es nuestro paciente y sobre ese paciente es el cual nosotros vamos a hablar ahora y tenemos que definir si estratificar el riesgo, cómo vamos a manejar a este paciente y qué vamos a hacer con estos pacientes. Les había dicho que los síncopes sin cardiopatías, sin enfermedades, sin comorbilidades, se pueden deber a dos grandes grupos, el síncope reflejo, que entra el síncope con caída de la presión arterial o con caída de la frecuencia cardíaca o ambas, y se debe a gatillos emocionales, somáticos o hemodinámicos que terminan descargando de forma exagerada una vasodilatación excesiva, ya sea esplénica o los miembros inferiores, y bradicardia o asistolia, una u otra o las dos. Y después el síncope por intolerancia ortostática, que es por una fase autonómica, en la cual esa fase autonómica puede ser central o periférica. La bipedestación, estar mucho tiempo parado, genera gatillos hemodinámicos que inducen a la misma incompetencia cronotrópica, es la falla más común una falla muy común en el anciano, o una inadecuada vasoconstricción, que lo vemos mucho en pacientes diabéticos o con enfermedades neurológicas. Estos llevan a los característicos field test en los cuales la frecuencia cardíaca se mantiene constante y progresivamente va disminuyendo la presión arterial hasta llevar el bajo flujo cerebral. Y eso puede suceder en una hipotensión ortostática común, habitual y clásica dentro de los primeros 3-5 minutos, o las hipotensiones por intolerancia ortostática tardías, como ser la de los pacientes diabéticos o la de los ancianos, que ocurre después del minuto 20 del test. Epidemia. Dos cosas. De acuerdo a lo que se lea, hay dos grupos poblacionales o tres de presentación dentro de los primeros 20 años y a partir de los 65, o el otro grupo, otros autores los dividen en tres grandes grupos, en tres poblaciones de presentación.
es más frecuente que ocurra en mujeres que en hombres, y eso es más común en el primer grupo poblacional que en el segundo, y los síncopes, reflejos o de intolerancia ortostática se llevan habitualmente el 50% de las causas de síncope. Esta es la curva de las gráficas de presentaciones. Fíjense que, primero, en la población general, se estima que el 40% de la población general va a tener un episodio de síncope en algún momento de su vida. Esos síncopes pueden ocurrir dentro de los primeros 20 años con más frecuencia o a partir de los 65 años. ¿Qué esperamos en un grupo poblacional o en otro? Y que dentro de los primeros 20 años sea un síncope reflejo o con más frecuencia. O sea, esperamos que la mayoría de los síncopes sean benignos, a diferencia de los síncopes en las personas de más de 65 años, en las cuales esperamos encontrar una comorbilidad que justifique el síncope, a excepción de las intolerancias ortostáticas, que es más frecuente encontrar en ese grupo poblacional. Y un dato no menor para tener en cuenta, para no minimizar el síncope del joven, es pensar siempre en las patologías genéticas como causas de síncopes y en los antecedentes de los familiares, que eso bueno lo vamos a ver cuando estratifiquemos el síncope, el riesgo del síncope. Hasta acá tenemos una pérdida transitoria de la conciencia. Si no es síncope no es nuestro, si es síncope le hacemos el examen físico, la historia clínica, el electrocardiograma con indicación clase 1. Y yo recomiendo siempre elegir algún score de riesgo, que ahora les voy a mostrar los que hay. Ayudan mucho para el punto que sigue, que es la estratificación de riesgo de los pacientes. Porque si la causa del síncope es cierta, la tratamos, si es incierta, seguimos con tratamiento, evaluaciones, que era ahí donde entra los síncopes, la definición de síncope de etiología incierta. Se define con métodos no invasivos el concepto de síncope de causa incierta. Pero como sea, con causa o sin causa incierta, hay que estratificar el riesgo como primera línea para estos pacientes. Más allá de que el 50% sean benignos, hay un porcentaje muy alto de síncopes malignos. Y para eso están los scores de riesgo que se los voy a mostrar en la próxima diapositiva. Y no quería dejar de mencionar en el examen físico el masaje del seno carotidio como estrategia diagnóstica. Si no reproduce síntomas, pero el paciente genera asistolia o caída de la presión arterial, es una hipersensibilidad del seno carotidio. Si reproduce síntomas este paciente, nosotros vamos a estar en un síncope del seno carotidio. Y ahí vemos, si el paciente tuvo síntomas, pero no hizo la asistolia de más de 3 segundos, es un síncope reflejo vasodepresor. Si hizo la asistolia, se repite el estudio, el masaje del seno carotidio bajo atropina, para definir si el paciente tiene una forma mixta o directamente es un síncope de tipo cardioinhibitorio en el cual no tiene síntomas después del uso de la atropina y genera una respuesta, una asistolia de más de 3 segundos. Características clínicas, les dije que lo más importante es estratificar el riesgo de los pacientes. Lo podemos definir, sabemos bien claro lo que es un síncope, hacemos un examen físico inicial con un electrocardiograma y una anamnesis, podemos usar un score de riesgo, pero los scores de riesgo no son más que esto. Eso depende de cómo uno esté familiarizado a estratificar a los pacientes. Y fíjense que las causas cardíacas de síncope, que son las de alto riesgo, van edad, el sexo masculino, la presencia ¿no? de cardiopatía estructural o isquémica, los pródromos, si ocurre el síncope durante el esfuerzo, síncope durante el esfuerzo, no en la recuperación, en el esfuerzo, franco esfuerzo, es un paciente de alto riesgo, el número de episodios de síncope, y que en el examen físico tengamos alguna anormalidad por el electrocardiograma, o antecedentes de muerte súbita en la familia o enfermedades congénitas. Todo lo contrario pasa del otro lado, personas jóvenes sin enfermedades, sin antecedentes, con un examen electro normal, un gatillo claro, benigno,
o que el síncope sea situacional, es un paciente de síncope de causa no cardíaca. Después vamos a ver cómo hacemos a quién internamos y a quién no. El score de riesgo a más o menos de 30 días, lo paso rápido, pero no es más que hablar de lo mismo, de qué patología tiene y qué patología, si es una patología aguda, si yo estoy hablando de taquicardia ventricular, obviamente que tiene un alto riesgo a corto plazo, que si es un paciente con cáncer, que el riesgo está más a largo plazo, con cáncer, con alguna enfermedad cerebrovascular, diabetes, un chat alto. Pero lo más importante es estratificar el riesgo, como les había mostrado en estas características clínicas, en la etapa inicial, para saber qué pacientes se interna, qué pacientes no se interna, eh, no mandar un paciente a la casa que puede tener una muerte súbita, y el síncope no ha sido nada más que un aviso previo a una muerte súbita reanimada espontánea. Estos son los scores de riesgo. A mí el CIC y el OESIL son los que más me gustan. El OESIL tiene por característica, es el tercero de la lista, que bueno, tiene un valor predictivo negativo alto y usa estudios no invasivos para hacer el diagnóstico. Es muy práctico en el consultorio, en el domicilio del paciente, en la guardia. Después, bueno, cada uno se familiariza con el que considere más práctico o accesible al lugar de trabajo, centro, pero sí no dejar de estratificar el riesgo de los pacientes. Hasta acá teníamos un paciente que habíamos definido claramente, que le habíamos hecho la evaluación inicial, y ahí vemos si el paciente presenta condiciones médicas serias, en toda la lista que hablamos recién. La indicación es internarlo. Después podemos, porque hay pacientes no podemos ser unicistas, en que si tienen una cardiopatía estructural, porque al paciente le han hecho una angioplastia coronaria, ese paciente es de el síncope es de alto riesgo. Si el paciente viene porque después de la micción sincopó, y decimos es un síncope reflejo situacional, paciente de bajo riesgo, se puede plantear la no intervención. Bueno, seguimos con la certificación. Primero dijimos paciente con síncope, evaluación inicial, encontramos una patología estructural, lo internamos. No encontramos nada, entra dentro del grupo de pacientes con síncope, en la cual tiene un síncope todavía inexplicado. Pasamos a métodos complementarios. Análisis de sangre, evaluarlo para disautonomía, realizar un TIR test, monitoreo cardíaco, habitualmente lo hacemos con un Holter, eh, y en un segundo caso, si la sospecha de síncope de causa rítmica es alta, implantar un registrador de eventos subcutáneo, que tenemos más rédito diagnóstico que el de 24, 48, 72 o hasta 15 días de los externos. Y hasta acá todo nos da negativo. En la evaluación inicial siempre se plantea la prueba de esfuerzo, más el síncope ácido de esfuerzo, una ecografía transtorácica, el estudio electrofisiológico con la misma indicación que el monitoreo implantable, que el Holtering, que el loop recorder, el registrador de asa cerrada implantable subcutáneo. Entre el estudio acá hay un debate muy importante entre el estudio electrofisiológico y el registrador implantable. Es más eficiente en el diagnóstico el registrador implantable, porque el paciente tiene síncope, se activa y se evalúa realmente si en ese momento que tuvo el síncope tuvo un evento arrítmico, radiotáquico. Eso es claro, no va a quedar nunca una duda. El problema de eso es que tenemos que mandar al paciente a que tenga un nuevo síncope. Y si fue una taquicardia ventricular, el paciente no puede no volver. Y en el estudio electrofisiológico tenemos un diagnóstico más rápido, pero podemos desencadenar una taquicardia supraventricular y solucionarla y no ser esa la causa del síncope. La indicación por eso no es una indicación clase 1, para ninguna de las dos. Y la resonancia y la tomografía, indicación clase 2B. Fíjense que la tomografía en el medio que estamos acostumbrados tiene una indicación clase 1 porque
es la práctica más habitual en el paciente con síncope, neurólogo, vaso de huesos y tomografía, que es el punto a donde la ubican a la tomografía. Si el síncope es de síncope reflejo, no queda más que hablarle del pronóstico al paciente, tenemos un diagnóstico claro, hidratarlo, sales de rehidratación si hacen falta, las maniobras de contrapresión, hand grip, recostarse contra una pared y sentarse cuando va a tener un evento de síncope, toser, pero después nos pasamos a los recursos que tenemos. Hidrodrina como droga de elección, que tenemos que usar, después los beta-glucantes, cortisona, el pill training, y los marcapasos. El marcapasos hay que pensarlo solamente para el cardioinhibitorio, después para los demás no tomar en cuenta el marcapasos como una herramienta, pero la indicación sigue siendo baja. Si la causa del síncope fue ortostática, cayó más de 20 milímetros de mercurio máximo, y es la sistólica y la diastólica, perdón, vemos si tiene causa neurogénica, tiene las mismas recomendaciones que para el reflejo. Si es drogas, ver las drogas, si es deshidratación, solucionar la deshidratación, no más que eso. De los síncopes reflejos ya los vimos, síncopes por intolerancia ortostática, que es son muy frecuentes, pueden ser la inicial en los primeros 15 segundos, la clásica que ocurre dentro de los primeros 3 minutos, una tardía de más de 3 minutos, o la prolongada, que es la que hablábamos de que ocurre con más frecuencia en el adulto mayor, y la taquicardia postural ortostática. Este es qué hacemos con los pacientes con síncope y qué manejan. Creo que una de las preguntas o consultas más frecuentes en el consultorio, a quién lo dejamos manejar o no. Y por eso está dividido en los profesionales y no profesionales. Eh, Fíjense que la restricción más importante es que no tenga solución, o sea, que su causa no esté solucionada claramente, o los dispositivos. Si se implantó un marcapasos, los pacientes pueden volver a manejar. Pero si se implantó un cardiodefibrilador, el grupo de profesionales tiene restricción permanente. Eso es algo que se discute muchísimo. Y en los que no son conductores profesionales, después del mes o de 3 meses del último shock. Acá hay muchas cosas que son controversiales y uno puede plantear eh, si realmente eh, están bien o están mal, es para discutir mucho, porque por ejemplo, síncope reflejo después de un tratamiento, después que se instauró un tratamiento exitoso. El, Sabemos que tratamiento exitoso para el síncope reflejo es bajísimo. No tenemos un tratamiento adecuado y los pacientes siguen teniendo eventos sincopales. Entonces el tratamiento exitoso diría que no existe para los síncopes reflejos. Y el paciente puede estar 6 meses sin tener un evento sincopal y volver a tener un evento sincopal manejando. Creo que hay que ser muy poco menos permisivos con los profesionales. Muestro gráficos de tilt rápidos en los pacientes con respuestas con síncopes reflejos, en la cual, fíjese la curva azul de frecuencia cardíaca que se va incrementando gradualmente en el tilt test, desde que inicia el tilt test, y hasta tener una caída brusca de la frecuencia cardíaca que va acompañado, en este caso, de caídas de presión arterial. Se comporta como un mixto, tiene las dos características, tiene caída de frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto y caídas de presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio y de 10 de la sistólica y la diastólica. El paciente tiene síncope y se suspende el tilt test. Este es un síncope de hipotensión ortostática. Dentro de los primeros 30 minutos tiene la caída de la presión arterial con una compensación o sin compensación de frecuencia cardíaca. Cualquiera de las dos opciones se pueden dar. Y dentro de los 5 minutos ocurre el síncope donde se interrumpe el estudio. El síndrome de taquicardia postural ortostática, la presión arterial normal o un poco más alta y un incremento bien franco de los latidos por minutos en los primeros 10 minutos. El síncope psicogénico, que es el pseudosíncope, fíjense
Fíjense que la presión arterial, ambas, y la frecuencia cardíaca se incrementan previo a tener el evento y obviamente el paciente seguro que no tuvo una pérdida de conciencia. Habíamos hablado del registrador de eventos. El registrador de eventos nos sirve para definir los tipos en base a lo que registremos en el momento del síncope. Si hizo un ataque arritmia, o sea, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular o taquicardia ventricular, el diagnóstico está claro, es muy sencillo y ya tenemos la etiología. Si después nos puede orientar a un síncope probablemente reflejo o a una bradiarritmia, como por ejemplo un bloqueo auriculoventricular paroxístico. Los síncopes probablemente reflejos registrados en el registrador de eventos habitualmente están precedidos de bradicardia o de una taquicardia sinusal y después viene la caída brusca de frecuencia cardíaca. Ese es un registro en el cual tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca, se va bradicardizando progresivamente y después tenemos episodios de bloqueo auriculoventricular completo acompañado de bradicardia sinusal. La taquicardia que procede, bradicardia sinusal y el bloqueo auriculoventricular y la recuperación. Este es el dato que quiero que quede claro, que es la recomendación de estudios diagnósticos neurológicos en pacientes con síncope. Esto es, si hicimos un correcto diagnóstico de síncope. Si cumple los criterios de síncope, los pacientes no requieren tratamientos, no requieren estudios complementarios diagnósticos. Lo único que se puede plantear es hacer de forma simultánea un electroencefalograma con un TIL test para definir algunos tipos de síncopes, epilepsias o pseudosíncopes, como se han visto causas de pacientes con epilepsia y respuestas cardioinhibitoras o vasodepresoras en el momento que están teniendo la descarga neurológica. Los cuales esos pacientes hacían un cardioinhibitorio, se le implantaba un marcapasos, pero el paciente persistía teniendo episodios de pérdida de conciencia y eran por descargas neurológicas. Entonces, la única recomendación de lo neurológico en un paciente con síncope es cuando hacemos un electroencefalograma simultáneo, preferentemente un video electroencefalograma. Y después, la resonancia magnética, tomografía o vasos de cuello no estarían recomendados. Pronóstico. Pronóstico de vida depende de cómo estratifiquemos el riesgo. Si estratificamos y los pacientes son de causa no cardíaca, rítmica y demás, estamos hablando de síncopes reflejos o por intolerancias ortostáticas, son pacientes de bajo riesgo. El único problema es que los va a llevar siempre a puede llevar a un traumatismo que los inhabilite o que les genere una secuela importante, un traumatismo cráneo, de cadera. El otro gran problema del síncope es la escuela, lleva a ausentismo o el trabajo, así como hablar de conducir, que es lo que estamos charlando, quién sí y quién no. Y lo más importante en el síncope es cómo altera la calidad de vida o al estado psicológico de los pacientes. En conclusión, primero definir adecuadamente síncope, que tenga clara pérdida de conciencia con toda su recuperación y demás, que la causa no haya sido traumática, puede tener un traumatismo posterior, pero la causa de la pérdida de conciencia no haya sido traumática, qué comorbilidades tiene el paciente para estratificar el riesgo, y una vez que definimos en qué grupo de pacientes estamos hablando, podemos ver primero qué hacer, qué estudios complementarios y qué estrategias terapéuticas. Y el punto más difícil del síncope, más con el síncope de patologías benignas, es cómo le mejoramos la calidad de vida a los pacientes. Muchas gracias.